Hola, gracias por estar aquí. Es un gusto poder saludarlos. Tengo el tutorial para tejer esta banda para el pelo. Esta es la parte de atrás. Está tejida en una sola pieza. La hice con este color de combinación, el blanco con gris. Es tamaño regular. Esta que tengo es igual, es de un solo color. Es como para niña, puede ser de 7 a 9 años. Tiene la misma forma en la parte de atrás, queda más angosta, tiene las mismas vueltas, solamente que al final la orilla no se la tejí para que quedara un poco más angosta, pero tiene un punto muy bonito. Este resalta más porque es un solo color. Si usted gusta, le puede tejer esto de un color y este igual, y el centro de otro color. Se puede hacer de diferentes formas combinando los colores que guste. Es algo muy bonito y muy indispensable de tenerlo para el tiempo de invierno. Este tutorial, si no tiene mucha práctica en el tejido, le va a ayudar porque está paso a paso, muy detallado. Aparte que son muy económicas en el material que se usa. Estas son 30 gramos en esta medida y en esta son 24 gramos. Con 100 gramos puede hacer 3 de esta medida. Y de esta medida puede hacer 4 con 100 gramos. Me gustaría que tomaran notas para la medida, es algo muy simple, pero si gusta hacerlo, aquí son 18 puntos en la parte angosta de la parte de atrás y el resto son 60 puntos. Si usted la quiere hacer más pequeña, le quita 2 puntos en los 18 puntos, que van a ser 16, y el resto van a ser 58. 58 y 16. Pueden ser 14 y 56. Pueden ser 12 y 54. Y así según el hilo puede tejerla de esta misma medida con un hilo más grueso y va a tener que poner menos puntos. Usted haga esta como base y ya de aquí usted se va a guiar cuánto le va a quitar. En esta quité 2 puntos y 2 puntos. Aquí tengo 16 y aquí tengo 58. Este hilo es un poco más delgado, por esa razón se ve mucho más corta. Es muy importante tomarlo en cuenta el grosor del hilo. Sé que le va a gustar. Voy a empezar a tejerla. Para hacer esta banda usé este estambre de la marca Alice de la línea Best Classic. Tiene 100 gramos la madeja. Es el número 363, color rosa. Está en la categoría Alice Best Classic. Abajo le dejo la información de la página para que vea los diferentes colores que tengo y diferentes clases de hilo. El gancho que usé es la letra F, 3.75 milímetros. Con este puede hacer cobijitas para bebé, los suéteres, los zapatitos, puede hacer una capa, un chal. Es un estambre muy bonito porque está sin tener esa pelucita incómoda que muchas personas no lo pueden usar. Este es un estambre muy bonito, muy delicado. Queda el tejido muy suave, muy confortable, muy esponjadito. Se tejen 78 cadenas para empezar esta banda en talla regular. La cadena que esté a un solo lado
para deslizarla en la primer cadena. Ahí quedó cerrada la cadena para empezar la primer vuelta, una cadena, y en este mismo punto se va a tejer medio punto doble. Se teje con una lazada el medio punto doble en el mismo espacio donde se deslizó el punto para unir la base de cadena. El primer medio punto doble, el segundo, tomando el lacito de la parte de atrás de la cadena, un solo lazo, sin apretar el punto, suelto, un solo lacito de la cadena de la parte de atrás. Así se va a continuar tejiendo en cada punto el medio punto doble para tejer 60 medios puntos dobles y quedan 18 cadenas. Para terminar la primera vuelta se van a tejer 18 medios puntos en cada lacito en la parte de atrás de la cadena, un solo lazo igual que el punto anterior. Se van a tejer los 18 medios puntos. Faltan 2 puntos para terminar la vuelta. Y 2. Ahí se termina la primera vuelta y se desliza en el primer medio punto. Ahí está terminado. Se va a tejer la segunda vuelta con una cadena. Este es el primer medio punto doble. En la parte de atrás está un lazo que se forma después de la cadena. Esta es la cadena del primer medio punto doble y se teje tomando el lacito de la parte de atrás del medio punto doble, medio punto. Aquí está el siguiente. Esta es la cadena que va al frente y aquí está el siguiente lacito, medio punto, 2 medios puntos. Se gira un poco el tejido y ahí tenemos a la vista el lazo para tejer el medio punto. Así hasta completar los 60 medios puntos y queda realzada la cadena en esta forma. Me faltan 2 puntos para terminar los 60 puntos. El siguiente es el último. Este es medio punto, los 18 medios puntos enseguida se va a tejer arriba de cada medio punto en el lazo de la parte de atrás de la cadena. Se va a deslizar punto por punto para tener 18 puntos, deslizando sin apretar el tejido. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y se desliza en el primer medio punto. Ahí está terminada la segunda vuelta. Esta es la parte de atrás donde se va reduciendo el espacio del tejido. La tercera vuelta, una cadena, medio punto en este mismo espacio, medio punto doble en el mismo espacio y un punto alto, los 3 puntos en un solo espacio. Es el primer grupo de 3. Se pasan 2 medios puntos y en el siguiente medio punto se va a repetir los 3 puntos, medio punto doble y el punto alto. Se pasan 2 puntos y se empieza a tejer desde este primer medio punto ahí están los 2 puntos, el tercer punto, se pasan los 2 espacios, medio punto. En este mismo punto se van a tejer los siguientes 2 medio punto doble, el punto alto, se pasan 2 y se tejen los 3 puntos en un mismo punto. Y se pasan 2. Esto se va a repetir 20 grupos de 3 puntos altos. Este es el último. Estos 2 puntos se van a pasar, que son los últimos 2 puntos de los 60 puntos que se tejen en forma diferente que estos 18. Se pasan estos últimos 2 y el siguiente es el punto deslizado en un solo lazo, se desliza, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y se desliza en el primer medio punto del primer grupo de 3 y está terminada la tercera vuelta. Como usted prefiera hacer el tejido de un solo color o 2 colores, aquí le voy a dar la idea cómo cambiar el color al momento de deslizarlo en el medio punto. Se agrega el siguiente color
Ahí se empieza, se teje una cadena y en este mismo medio punto, un medio punto, medio punto doble, estoy cubriendo la punta del hilo, medio punto doble. Esto es lo que se va a tejer en el primer grupo, medio punto y medio punto doble. Y se pasan los dos espacios, que el primero es medio punto doble y el punto alto. Se pasan sin tejer y en el medio punto del siguiente grupo, medio punto doble, punto alto y se pasan dos espacios y se repite en el medio punto los tres puntos en el medio punto doble y el punto alto y se pasan los dos espacios. Así se teje hasta terminar la vuelta 4. En la vuelta 4, este es el último grupo de 3 tejido en el medio punto y tenemos el medio punto doble, el punto alto, se pasan estos dos espacios y en el lazo de atrás de la cadena se teje el punto deslizado, 18 puntos para terminar la vuelta 4. Este es el primer punto deslizado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 y en el medio punto se desliza. Antes de deslizarlo voy a cambiar el color, ajusto el color blanco para empezar la vuelta 5. La vuelta 5, una cadena, medio punto en el mismo espacio. Después del medio punto se pasa un espacio y en el siguiente grupo de 3 el medio punto doble y el punto alto. Se pasan los dos espacios y se repite los mismos puntos que se han estado tejiendo en las últimas dos vueltas. Se pasan los dos espacios y así hasta tener los 20 grupos de 3. Por si hay alguna duda en la vuelta 4, les voy a mencionar en este primer grupo, que son 20 en total, se tejieron 2 puntos en este primer espacio, medio punto y medio punto doble, y ya en el siguiente, o más bien en los siguientes se tejieron en forma regular de la vuelta 4
y en la vuelta 5 se tejió solamente medio punto arriba del medio punto y se pasó un punto. Esto es la vuelta 5 del color gris. Hasta aquí llego y voy a contar el color gris. Este no se cuenta porque solamente es un medio punto y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se pasan 2 espacios y se teje medio punto y el medio punto doble. Y este se cuenta el grupo 20. Igual que en la vuelta 4, este se está contando como grupo igual que estos siguientes. Contando este son 20 de la vuelta 4 y contando este en la vuelta 5 son 20. Los siguientes van a ser 18 puntos deslizados tomando el lazo de atrás hasta terminar los 18 puntos deslizados en la vuelta 5 que se va a terminar. La vuelta 5, este es el último medio punto doble de este grupo de 2 puntos y se empieza a contar desde este siguiente punto, punto deslizado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último 18 y se desliza en el primer medio punto. Voy a cambiar el color para tejer la siguiente vuelta con el color blanco, la vuelta 6. Voy a empezar con una cadena. Todos estos pasos se hacen si se va a tejer con el mismo color. Tengo la cadena, se pasa este espacio y en el siguiente se teje el grupo de 3 medio punto doble y el punto alto. Ahí está un grupo de 3 y así se va a continuar tejiendo. Después de pasar los 2 puntos, se repite los mismos puntos hasta tener los 20 grupos. Esta es la vuelta 6. En la vuelta 6, con este son 19 grupos y se teje el último en el medio punto. Veinte. Se pasan 2 puntos, 18 puntos deslizados hasta terminar la vuelta 6. El último punto deslizado para tener 18 puntos deslizados en la vuelta 6 y deslizo en el primer punto. Y ahí está terminada la vuelta 6. Voy a continuar en la vuelta 7 para cambiar el color del liso con el color gris y se empieza con una cadena, medio punto doble
se pasan 2 espacios, medio punto, se tejen los 3 puntos en un solo punto. Esta vuelta, la vuelta 7, es como la vuelta 4 con medio punto y medio punto doble. Pasamos los 2 espacios y así se va a continuar hasta tener los 20 grupos de 3 contando este primer grupo en la vuelta 7. Este es el último grupo, son 20 en total en la vuelta 7. Se pasan 2 puntos y se desliza punto por punto para tener los 18 puntos deslizados al final de la vuelta 17, 17 y el último 18 y se desliza en el primer medio punto y ahí está terminada la vuelta 7. Se empieza la vuelta 8, una cadena. En este mismo punto se teje medio punto doble. En cada espacio se teje medio punto doble para tener un total de 60 medios puntos dobles. La vuelta 8 hasta aquí son 59 medios puntos dobles. Está arriba del punto alto. El siguiente se va a tejer en este punto y ahí son 60. Voy a continuar con cada espacio un punto deslizado. Hasta aquí son 17. El último 18 puntos deslizados y deslizo en el primer medio punto doble. Ahí está terminada la vuelta 8. Se empieza la vuelta 9 con una cadena. En esta vuelta que se terminó, se va formando una cadena en la parte de arriba y en la parte de atrás está un lazo. En este lazo se va a tejer medio punto doble, empezando en este punto donde se deslizó y se tejió la cadena, la lazada para tejer el medio punto doble, y está en este lado el medio punto doble, medio punto doble en la parte de atrás. Se está tomando el lazo igual que en la segunda vuelta, en la parte de atrás, para que quede realzada la cadena, igual que aquí. Así se va a seguir tejiendo para tener los 60 medios puntos dobles para terminar la vuelta 9. $60 medios puntos dobles. En el siguiente empiezo a deslizar 18 puntos deslizados en la vuelta 9. Hasta aquí son 18 puntos deslizados y deslizo en el primer medio punto y está terminada la vuelta 9. Para empezar la vuelta 10 son 2 cadenas, se pasa un espacio y en el siguiente deslizo 2 cadenas, se pasa un espacio y deslizo
2 cadenas, se pasa un espacio y deslizo un espacio y deslizo en el siguiente, así hasta tener en la vuelta 10. Hasta este último son 29 lazos de 2 cadenas. Dejo el último para tener 30 en total. Se pasa este espacio y se desliza en este punto y ahí están 30 lazos en la vuelta 10. Los siguientes espacios son 18 con punto deslizado hasta tener el último punto y se cierra la vuelta 10. Hasta aquí son 17 puntos deslizados. El último deslizo en el primer lazo, se empieza la vuelta 11 con 2 medios puntos. 1, 2 y deslizo en el mismo punto. En el siguiente lazo, 2 medios puntos y deslizo, 2 medios puntos y deslizo. Así se va a seguir hasta tejer cada lacito. 2 medios puntos y punto deslizado en el mismo lazo. En la vuelta 11, la vuelta 11 se va a terminar los espacios de lazos de 2 cadenas. Este es el último. En cada lazo se tejieron 2 medios puntos y un punto deslizado. Aquí son 30 lazos. El resto, para terminar la vuelta, son 18 puntos deslizados. Este es el último espacio. Se desliza y aquí se corta el hilo. La última vuelta, que es la 11, esta punta se pierde por la parte del lado revés. Se va a tejer la orilla al lado donde se empezó la cadena de base. Coloqué las marquitas. Después de la marca empiezo a contar el primer punto y después del último, que son los 18, coloco la marca. Esta es la base de cadena donde se empezó a tejer. Este es el primer punto. Voy a colocar en el punto anterior el hilo para empezar la vuelta. Se va a ir entrelazando la punta para ir perdiendo y que quede asegurado también el hilo que se está agregando. Se va a ir deslizando el punto. Este es el segundo, tomando un lazo de la parte de atrás. El siguiente. Punto por punto para tener los 18 puntos. Aquí están los 18 puntos deslizados. Este punto ya se va a contar para los lacitos de cadena. Deslizo tomando los 2 lazos
y se tejen 2 cadenas, se pasa un espacio y se desliza 2 cadenas y se desliza pasando un espacio, 2 cadenas y así vamos a seguir con esta primer vuelta hasta terminar donde está la marquita, que es el último espacio de esta vuelta. La primer vuelta del lado contrario para estar tejiendo la orilla son 2 cadenas y aquí se empezó la vuelta. En este espacio deslizo y están los 30 lazos de 2 cadenas. Se va a tejer la última vuelta deslizando los 18 puntos. Los 18 puntos deslizados, medio punto en el lazo de cadena, medio punto, un punto deslizado, 2 medios puntos y punto deslizado. Es la repetición de la última vuelta del lado contrario. Así se va a continuar hasta terminar en este lado donde se empezó la segunda vuelta. Termino el último lazo de la vuelta 2. Son 2 medios puntos en este último lazo de 2 cadenas. Deslizo y deslizo tomando 2 lazos del siguiente punto y ahí se corta el hilo. Y son los 30 lazos con 2 medios puntos y punto deslizado. Gracias por ver el video, espero que le haya gustado, que le haya sido útil para tejerlo. Suscríbase para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.